Puedes tomar tu lugar, por favor. Bienvenidos a la iglesia. ¿Cómo están? Qué bueno. Qué bueno que estemos bien. Podemos, Chivito, ¿puedes darle un poquito para alejarme? Amén. Quisiera poder compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón. ¿Cuántos vinieron por una palabra del Señor? ¿Verdad? Estamos aquí por la palabra, ¿verdad? Necesitamos la palabra. Dice la Biblia que, mira lo que dice la Biblia, que cuando yo entiendo que es una lámpara a mis pies, literalmente, antiguamente el elemento para iluminar eran las lámparas, y las lámparas funcionaban con aceite. Por lo tanto, no es que brillaban tanto, pero brillaban lo suficientemente para la persona que estaba caminando con ella. Hoy en día tenemos lámparas con estos tipo halógeno, LED, que alumbran, gastan poco y alumbran mucho. En aquella época era un sacrificio tener una lámpara, pero la Biblia dice que esa lámpara alumbra los pies. No dice que era una lámpara que alumbra todo el camino. Dice que es lámpara a mis pies. O sea, el camino se te va a ir iluminando a medida que tú avanzas. ¿Cuántos lo creen? El camino, diga conmigo, el camino se me va a iluminar con cada paso. Por eso que dice que es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. No dice lumbrera el camino, lumbrera mi camino, porque depende de cuántos pasos das, cuánta luz vas a tener. Yo quisiera hablar en esta hora acerca de eso. ¿Cómo una palabra puede ayudarme a tomar mejores decisiones en la vida? Y le puse como título a este mensaje: equilibrio. Diga conmigo, equilibrio. ¿Cuántos creen que para todo tenemos que tener equilibrio? Va a entender esta palabra a medida que yo avance con este mensaje, y yo quisiera que usted abra su corazón para que reciba este mensaje. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 7 versículo 18. Dice la escritura, vamos a leer Eclesiastés 7, 18, y lo voy a leer después en dos versiones más para que lo podamos entender. Dice: bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Amén. Vamos a leer la versión NBI, por favor. Dice: conviene asirse bien de esto sin soltar de la mano aquello. Levante una mano al cielo, por favor, y diga: no voy a soltar lo que ya tengo por algo nuevo. Lo que está diciendo es: conviene asirse de tomar, de agarrar. Conviene asirse bien de esto sin soltar de la mano aquello. Quien teme a Dios saldrá bien en todo. Mira, déjalo ahí, porque yo busqué otra versión de NBI, no sé qué NBI será esa, pero acá la que yo busqué dice: bueno es agarrar esto sin soltar aquello. Quien teme a Dios evitará los extremos. Repito, quien teme a Dios evitará los extremos. Y la versión TLA dice: no te vayas a los extremos, respeta a Dios y todo, no dice algunas cosas, todo te saldrá bien. Pastor, es que hay cosas que no me salen bien. Es porque a veces nos vamos a un extremo, somos de un extremo a otro. O somos de extrema derecha o de extrema izquierda. No quiero meterme en ese punto. Yo sé que aquí hay gente que... Pero los extremos no son buenos. Los extremos no son buenos. Tenemos que entender y aprender a ser equilibrado en la vida. ¿Verdad? Dicen que el agua es saludable, pero tomar en exceso agua también te puede hacer mal. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿La carne hace bien? Sí. Los que estamos ayunando digan sí. La carne hace bien, pero el exceso de carne te provoca lupus, ¿o no? La gota. Escúchame bien.
Dios siempre te va a dar oportunidades para crecer. Dios es un Dios de oportunidades. No es que Dios te abre la puerta así para que tú entres directo, no, Él te va a presentar oportunidades. Y las oportunidades que Dios nos da son para crecer. Ninguna oportunidad de Dios es para estancarte o es para frenarte. O sea, no existe una oportunidad que venga de Dios al menos que tenga como propósito el frenarte. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria y que la luz, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, hoy tú eres la mejor versión de lo que eras ayer y mañana será la mejor versión de lo que eres hoy. Se supone que así debe ser. Cada día debemos procurar ser mejores. Cada día debemos procurar amar más a Dios. Cada día debemos procurar cambiar cosas, ¿verdad? Ahora, recuerda que el apóstol Pablo dijo en el Nuevo Testamento que el crecimiento lo da Dios. Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da el Señor. Entonces, hay oportunidades que Dios te va a dar este año y que son oportunidades para crecer. ¿Cuántos lo creen? Y esas oportunidades te las va a dar Dios. Pero una cosa es que Dios te dé una oportunidad y otra cosa es que la aproveches. Hay mucha gente que ve pasar las oportunidades ahí delante de sus narices y no las aprovecha. Y quiero sacarle un paradigma de muchos cristianos que tienen, que está bien, nosotros esperamos siempre en la voluntad de Dios. Esperamos siempre en la voluntad del Señor. Siempre queremos hacer lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Pero tenemos que discernir que han habido muchas veces que Dios ha dado oportunidades. Pero nosotros, en nuestra comodidad, por no querer hacerlo, o por el miedo a equivocarse, o por el miedo a perder algo, a arriesgar mucho, decimos, estoy esperando en la voluntad del Señor. Cuando era una oportunidad de Dios, lo que pasa es que te dio miedo. Es como esa persona que hubo una inundación tremenda en una ciudad, como estas inundaciones que se dan mucho en Brasil. No sé si han visto esta Amazonas cuando se inunda y quedan solamente los techos y hay gente arriba de los techos. No sé si han visto esa noticia. Y hay una persona que dice, Señor, sálvame, rescátame. Y apareció un flotador ahí, pasó por delante y no lo tomó en cuenta. Apareció una persona en bote y no lo tomó en cuenta. Y él decía, Señor, pero ¿cuándo tú me vas a salvar? Y Dios le dice, te mandé un flotador, te mandé un bote. Lo que pasa es que nosotros esperamos que las cosas ocurran solo de manera sobrenatural. Esperamos que todo ocurra de manera muy espiritual, casi mística. Y ahí recién entendemos que es de Dios. Y te voy a decir algo, hay cosas que Dios va a hacer que son tan sobrenaturalmente simples. Hay cosas que vienen de Dios que son tan sobrenaturalmente normales y que tienes que saber aprovecharlas. Así que yo vengo a desafiarte en esta hora a que oportunidad que se te presente, tómala porque Dios te va a ayudar. ¿Cuántos lo creen? Mira lo que dice Efesios capítulo 5 del 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Todo el mundo diga conmigo sabiduría. Levante su mano y diga sabiduría. No, grítalo, sabiduría. Ahora, ¿por qué debo ser sabio? Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mira la versión NTV. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Hay una versión que dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y hay otra versión que no la agregué, que dice así, y aprovechen cualquier oportunidad. Pero nosotros estamos esperando que un ángel me lo venga a decir. Yo estoy esperando que un ángel se me pare al frente y me diga, Nicolás, toma esta decisión. Por algo Dios te da sabiduría, para que tú tomes la decisión. Un ángel no te va a decir, cásate con ella. Un ángel no te va a decir, él va a ser tu marido. Antiguamente se ocupaba mucho eso en los púlpitos, que Dios me dice que tú te vas a casar con ella. Y ella ya estaba casada y me metí en el medio lío. Antiguamente ocupaban la profecía para casar personas y manipular a la gente.
Dios no, escúchame, si hay algo que Dios te dio a ti y a mí, es algo que se llama libre albedrío. Y el libre albedrío es que Dios respeta tu decisión. Por eso tú y yo venimos a la iglesia hoy. Dios no te trajo obligado. Yo decidí venir a la iglesia y esa decisión te fue firme y Dios bendice esa decisión. Entonces Dios no te va a decir a ti, oye, Nicole, cásate con el Mario que está allá. O no va a bajar un ángel del cielo a decirte, oye, cásate con él. No, tú tienes que ser sabio, tienes que mirarlo y decir, no le trabaja a nadie este gallo. Me voy a morir de hambre con él. Diga conmigo, sabiduría. Vamos, diga fuerte, sabiduría. Duerme todo el día. Quiere puro carretear. ¿Necesitas un ángel del cielo para saber que no te tienes que casar con esa persona? Entonces hay oportunidades que tienes que aprovechar, pero tenemos que ser sabios. ¿Me está entendiendo? Si un narcotraficante te ofrece un negocio, ¿necesitas un ángel del cielo para que te diga que no lo tomes? Entonces, sabiduría en el hebreo se llama cachativa. 2 dedos de frente. Escúchame, en la perspectiva de Dios, aprovechar las oportunidades que se nos presentan es bueno, pero también debo ser sabio para ser equilibrado en las decisiones. ¿Qué es vivir como sabio? ¿Qué significa vivir como sabio? Significa vivir de manera equilibrada, no irme a los extremos. Hay gente que cuando está feliz se compromete con todo con la iglesia. Pero le viene el día malo, le fue mal en su negocio, no vendió lo que tenía que vender, se enfermó, peleó con su esposo, con su esposa y llegó y dijo, pastor, no cuente conmigo hoy día. Entonces va de un extremo a otro extremo, porque no son equilibrados en la vida. Como dice la Biblia, son personas de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inestable en todos los caminos, dice la Escritura. Donde va el viento lo lleva. Cualquier viento de doctrina se lo lleva porque no es equilibrado. Hay gente que pasa de lo apostólico hasta judaizante. Cree en el ministerio apostólico y después lo vemos poniéndose un kipá aquí arriba y ya se judaizó. Porque no mantiene un equilibrio ni siquiera en su fe. Diga conmigo, de un extremo a otro extremo. Entonces yo quiero hablar acerca de mantener un equilibrio y quiero darte 3 consejos para mantener un equilibrio sano en tu vida. El primer equilibrio es mantén un equilibrio en tus decisiones. Quiero que vaya conmigo a Génesis 25, del 29 al 34. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado. Ese es el detalle. No tomes decisiones cansado. Ojo, no tomes decisiones cansado, ni enojado. Cuando un matrimonio pelea y toma una decisión de separarse, la toman ahí. Pero después la cuestión se enfría. Y ahí uno piensa bien y toma sabia decisión. Entonces el consejo es no tome decisiones ni cansado, ni enojado, ni estresado. Espera que bajen las aguas y toma una decisión. Entonces, devuélvete por favor. Dice, guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, ¿cómo volvió? Cansado. Mira lo que hace un hombre cansado. Verso siguiente, vamos. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Verso 31. Y Jacob le respondió, mira lo que le responde Jacob, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este. Mira Jacob. Jacob sí que era judío. Quería hacer la venta en el momento. ¿Ah? Júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Mira lo que le vendió. Algo tan sagrado como la primogenitura. La primogenitura te da derecho a doble porción. Y Esaú la vendió porque tenía hambre. Quería un plato de lentejas. Verso siguiente. Entonces Jacob dijo a Esaú. Entonces Jacob dio a Esaú. ¿Qué estoy leyendo? Dijo. Nada que ver. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado. Hoy que estoy leyendo mal. Tan lenta. No sé, veo como raro.
Entonces Jacob dio a Esaú. ¿Qué le dio? Pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Escúchame. Esaú venía con hambre. Pero mira lo que te hace ser desequilibrado en tus decisiones. Que no supiste sostener ambas cosas. No sostuviste el hambre y no sostuviste la primogenitura. Los que estamos ayunando, ¿cuántos tienen hambre en este momento? Yo tengo hambre. Bueno, el chemo con ayuno, sin ayuno, tiene hambre. Yo me pregunto, ¿cómo yo puedo por saciar? Porque un hambre lo sacio llegando a casa, lo sacio en un Super 8 en la esquina. El hambre lo puedo saciar, no sé, Esaú podía haber llegado a la casa de la mamá y la mamá le cocina y come. Pero ¿cómo él vende algo tan sagrado como la primogenitura por el hambre? Si Esaú no es un huérfano, Esaú no estaba botado en la calle. Le fue mal esa noche que no cazó nada en el bosque y venía cansado y con hambre, pero no era para vender una primogenitura. Entonces, a veces nosotros, por el cansancio y por el hambre, tomamos pésimas decisiones. Entonces la pregunta es, ¿cómo él no pudo ser equilibrado en su decisión? ¿Cómo él no pudo sostener un hambre, que es normal tener hambre cuando uno no come? Pero ¿cómo ese hambre te comió la mente? ¿Cómo ese hambre te desgastó tanto, a tal punto que eres capaz de sacrificar algo tan sagrado? El hambre es un problema que se soluciona, pero perder la primogenitura es un problema que no tiene solución. Esaú no supo lidiar con su cansancio y por ende tomó una pésima decisión, y que dice la Biblia en hebreo en el Nuevo Testamento, dice que a Esaú le costó lágrimas. Él la quiso recuperar con lágrimas, pero no le fue otorgada. Entonces, le quiero decir esto, escúcheme bien. Si tú y yo no somos equilibrados en nuestras decisiones, lo que viene después son lágrimas. Si no soy equilibrado, si solo me dejo, este pastor, estoy tan enamorada de él. Es alto, tiene pelo crespo, pero algún día se va a caer ese pelo. Tiene músculo, algún día se van a desaparecer esos músculos. Y a veces tomamos decisiones porque no somos equilibrados, y tengo que ser racional en tomar decisiones. Tenemos que poner en la balanza muchas cosas. No es falta de fe poner en balanza las cosas para tomar una decisión. Hay gente que cree que todo es arriesgarlo, a veces tenemos que poner en balanza. Dice la Biblia, ¿quién antes de construir una torre no se siente y calcula los gastos? ¿Quién? Todos nos sentamos a calcular los gastos. No vaya a ser que cuando comience a construir la torre no te quede material, no te quede dinero para terminarla y toda la gente se burle de ti. Así dice la parábola, porque no terminaste lo que comenzaste. Y así hay mucha gente que no termina lo que comenzó. Por eso no terminan las carreras universitarias, porque sintieron la emoción de ser enfermero cuando nunca tuvieron dedos para el piano, para la enfermería. Entonces hay que ser equilibrado en las decisiones. ¿Qué voy a estudiar, pastor? Tienes que buscar cuál es tu fuerte, cuál es tu talento, cuál es tu don. Es que me gusta, no sé, mi talento es las artes. Bueno, si eres bueno en eso y si el Espíritu Santo te guía a ese lugar, vas a ser exitoso en las artes. Hay artistas que ganan más que un cirujano plástico. Pero hay que ser equilibrado. Diga conmigo, equilibrio en mis decisiones. La sabiduría es para pedirle a Dios equilibrio. Las decisiones, escúchame bien, toda decisión que tomes hoy te va a afectar el resto de tu vida y va a traspasarse para sus generaciones. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio está relacionado con el equilibrio interno, con que yo me sé gobernar. Una persona equilibrada sabe controlarse. Esaú no supo dominar su hambre y terminó yéndose a un extremo en su decisión,
que le costó lágrimas. Primera de Pedro 5:8, vamos, dice así la Biblia. Sed sobrios. ¿Cómo hay que ser? Grábese esa palabra. No dice solo velen, dice sean sobrios y velen. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra sobrio, anote esto, sobrio en el original significa mente equilibrada. Cuando Pedro dice sean sobrios, te está diciendo ten una mente equilibrada, no seas extremista. Es tan importante ser equilibrado que Satanás está esperando a los desequilibrados para devorarlos. Porque dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar Satanás? A los que no tienen equilibrio en su vida. A ellos los va a devorar. El ser equilibrado en la vida te va a proteger del enemigo, hermano. Esta palabra es vital para tu futuro. Esta palabra es vital para tus decisiones. Sea equilibrado. Pídale a Dios sabiduría en cada decisión. No le pida que un ángel venga, te tome la mano y te haga firmar. Pídale a Dios sabiduría para que su decisión sea la correcta. Para que su decisión sea guiada por el Espíritu Santo. Y de esa manera Satanás no va a poder tocarte. Levante una mano al cielo y diga conmigo, equilibrio en mis decisiones. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a Jesucristo? Número 2, equilibrio en tu tiempo para Dios. Por eso que Eclesiastés leímos que decía, bueno es que tomes esto sin soltar aquello. Eso es equilibrio. Hay gente que toma algo nuevo y deja al otro. Se fue de un extremo a otro. Si no tenés la capacidad de poder sostener las cosas que Dios te está dando, pídele a Dios esa capacidad. Porque Dios te quiere dar más, te quiere añadir más, pero Él también quiere que tengas la capacidad de sostener lo que Dios te va a dar. No tiene sentido que Él te dé más y estés votando otra cosa, estés votando otra cosa. Si Dios te quiere añadir más para que tú tengas la capacidad de sostener más. Pero también necesitamos equilibrio en nuestro tiempo. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 10, 24 al 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Diga conmigo, algunos. Digo, y esos algunos no vinieron hoy. Algunos tienen por costumbre el no congregarse. Dice, sino exhortándonos y tanto más, mira el énfasis aquí, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, si tú y yo estamos conscientes que Jesucristo regresa pronto, entonces con más urgencia me debo congregar. ¿O no? Con más urgencia. Yo estoy viendo lo que está pasando en Irán. Yo estoy viendo lo que está pasando con Israel. Yo estoy viendo con lo que está pasando ahora con Cuba, con lo que está pasando en Venezuela, con lo que está pasando en Ucrania. Ahora China quiere invadir Taiwán. Estamos viendo lo que va a pasar. Como decía el pastor Fernando, estamos al borde de una guerra mundial, pero ¿cómo no me hace despertar que debo correr a su presencia? Entonces el equilibrio en tu tiempo te tiene que hacer levantar en la mañana a orar. El equilibrio en tu tiempo te tiene que hacer correr a la iglesia cuando el templo esté abierto, corre. Va a llegar el día en que tú vas a querer correr y no va a haber oportunidad. No va a haber ni pastor, no va a haber ni iglesia, no va a haber nadie. Va a haber gente que se va a quedar y va a querer buscar y no va a encontrar. Porque ya tiempo le había sido dado, pero no lo aprovechó. Hay oportunidades que deben aprovechar. Y una de esas oportunidades, ¿sabes cuál es? Venir a la iglesia. El venir a la iglesia no es perder el tiempo. El venir a la iglesia es una gran oportunidad para venir a bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que salvó nuestra alma, aquel que perdonó mi pecado. Esta es una linda oportunidad para que Él nos dé la bendición y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una linda oportunidad. Es una gran oportunidad. Mucha gente no es que no quiera congregarse.
Lo que pasa es que no tiene la capacidad de sostener más cosas. Te voy a dar un ejemplo. Hay gente que llega acá sin nada, sin casa, sin auto, sin trabajo, y los ve fiel a Dios. Empezamos a orar para que Dios le bendiga. Dios le soltó una casa, pero se la soltó allá en San Bernardo. Le salió su casa, ¿dónde? En Renca. ¿Y qué pasó? Que al final no pudo sostener una cosa que Dios le añadió junto con lo otro. Porque ahora la iglesia le queda muy lejos. ¿Me está entendiendo? Pero antes no tenías nada. Antes no tenías vehículo. Dios te bendijo con un vehículo. Y ahora no, es que la benzina. Es que el taco. Es que el tac. Entonces por eso dice, bueno es que tomes esto, como dice Eclesiastés, el primer versículo. Bueno es que tomes esto sin soltar aquello. Porque el que teme a Dios le va a ir bien en todo. O sea, Dios te da la capacidad, Dios te añade cosas, pero te tiene que dar la capacidad de sostener todo lo demás. Pero hay gente que dice, pastor, ore por mí para que me dé un trabajo. Oramos por ello, pero ahora no tienen tiempo para venir a la iglesia por su trabajo. Entonces, Dios te añade una bendición, pero tú sueltas otra. ¿Sabe cómo se llama eso? Desequilibrio en tu tiempo. Desequilibrio en tu tiempo. Toman algo pero sueltan otro. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3 verso 1. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Todo tiene su tiempo, vamos. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Si tú y yo no tenemos tiempo para congregarnos y venir a la iglesia, es porque mi tiempo está desequilibrado. Porque la escritura dice que todo tiene su tiempo. Ahora, ¿cuántos creen que Dios es lo más importante para nosotros? ¿Usted cree que Dios es lo más importante para usted? Ok, pero si yo no tengo tiempo para estar en su casa, no debería tenerlo para hacer otras cosas que son cosas menos importantes que Él. ¿Me está entendiendo? Si Dios es lo más importante y no tengo tiempo para Él, ¿cómo voy a tener tiempo para ir a un médico? Si el médico es menos importante que Él. Es que, pastor, la salud, sí, pero aquí Dios te puede sanar igual. Lo que pasa es que no es que Dios esté en contra de que avances, Dios está en contra de que lo reemplaces. Grábate eso. Dios no está en contra de que avances. Avanza en la vida. Emprende. Levanta la empresa. Pero si la empresa te va a alejar de los caminos del Señor, Dios está en contra de que lo reemplaces. No de que avances. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere bendecir, te quiere sanar. ¿Cuánta gente ha venido enferma a la iglesia? Oramos por ellos. Fueron sanos. Y volvieron al mundo. Volvieron a beber, volvieron a las fiestas, porque ya se sienten bien en su salud. Entonces se fueron de un extremo a otro extremo. Cuando la Biblia nos llama a ser gente equilibrada, si Dios me sanó mi cuerpo, ¿no será que Dios ahora quiere usarme a mí para que Dios también sane a otro a través de mi testimonio? ¿No será que a lo mejor Dios me va a usar ahora para predicar el mensaje de la sanidad? Pero no, soy desequilibrado. Yo tenía tiempo para Dios cuando más lo necesité. Entonces Dios se volvió, como dicen algunos, mi botiquín de primero auxilio. Entonces ahí está. Cualquier emergencia, rompa el vidrio. ¡Pah! Y sácala. Como en el metro cuando está el martillo, ante cualquier emergencia, rómpalo. Y así hay gente. Ante cualquier emergencia, rómpalo. Y la gente con la emergencia se acerca a Dios. Y Dios es tan bueno que Dios lo recibe. Dios es tan bueno que Dios lo sana, lo bendice, lo ayuda. Porque Dios te ama. Él te ama. Pero nosotros somos los que no tenemos el equilibrio en el tiempo. Entonces, usted nunca diga, no tengo tiempo para ir a la iglesia. No. Mejor ponga su tiempo en un Excel. Haga su ¿cómo se llama? Su cronograma, no sé cómo se llama eso. Pero ponga de día 11 ¿qué hago? De 11 a 12 ¿qué hago? Se va a dar cuenta y sume cuánto tiempo muerto usted tiene en el día.
Entonces que usted diga, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para ir a la iglesia, eso es solamente falta de administración. Porque la Biblia dice, todo tiene su tiempo. ¿Cuántos creen que todo tiene su tiempo? El desequilibrio espiritual comienza cuando Dios deja de ser prioridad. Grábatelo. El desequilibrio espiritual comienza cuando Dios deja de ser prioridad. David era rey, pero nunca dejó de presentarse delante de la presencia de Dios. Imagínate, ¿cuál es la tarea de un rey? Póngase, la tarea de un presidente, ¿cuál es? Gobernar, está todo el día con reuniones, está con proyectos, está firmando leyes, está dando propuestas, resolviendo problemas. Imagínate un rey. Y David era rey no solamente de Jerusalén, de Judá, era rey de todo Israel. Pero aunque era rey de todo Israel, siempre tuvo tiempo para sacarse su corona de rey y correr a la presencia de Dios y decirle, aquí estoy, Señor. David, entonces no me vaya a decir que usted no tiene tiempo para Dios. Entonces somos mal organizados. Por eso que esta palabra te viene a enseñar a que tengamos un equilibrio, no solo en las decisiones, sino también en el tiempo. Marcos capítulo 8, verso 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su? Escúcheme bien. ¿Hay algo de malo con querer ganar el mundo? ¿Qué es lo malo acá? El desequilibrio. Porque no tiene nada de malo querer ganarte el mundo. Lo malo es que por ganarte el mundo soltaste tu eternidad. Entonces, dice la Biblia, ¿qué aprovechará al hombre si gana el mundo y pierde su alma? O sea, de un extremo a otro. Mira la versión que busqué, la versión TLA, por favor. Esta versión me encantó. Dice, de nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida o pierde su alma. ¿Está Dios en contra de que tú quieras ganar lo que tú quieras? No está Dios en contra. ¿Cuántos quieren ganar más? ¿Cuántos quieren que le aumenten su sueldo? Levanten su mano, a ver. ¿Cuántos quieren eso? Dios te está mirando. Dios quiere que... ¿Tú quieres ser bendecido o no? ¿O te quieres quedar toda una vida con el mínimo? No, pues hermano. Aunque lo subieron ahí un poquito, pero sigue siendo insuficiente. La canasta básica no alcanza. Entonces, necesitamos la bendición de Dios. Pero, ¿de qué me sirve querer ganar lo que yo quiera si no tengo el equilibrio de seguir siendo una persona que ama a Dios? Entonces yo puedo convertirme en una persona millonaria, pero humilde. Acá pasa. Yo me puedo convertir en una persona millonaria, pero siempre voy a venir a la iglesia a honrar el nombre del Señor. Puedo convertirme en una persona quizás importante en los negocios, pero puedo pescar la escoba y ponerme a barrer afuera antes que llegue la gente a la iglesia. El mundo me conoce como empresario, pero en el reino soy un servidor más. Pero ¿qué pasa con la gente que se vuelve grande, que se le sube el humo a la cabeza, que Dios los prospera, que los bendice, que ya no tienen tiempo ni para estacionar auto, ni para llegar temprano a ser anfitrión? ¿Me está entendiendo? Aquí no va a haber ninguna primera fila para ningún empresario. Aquí todos somos servidores. En el mundo podés ser un tiburón, pero en el reino somos siervos inútiles, todos. Siervos inútiles todos. Diga conmigo, siervo inútil. Entonces, ¿de qué me sirve yo querer ganar el mundo si estoy perdiendo algo tan valioso que es crecer en el reino, servir a la gente, ganar almas? Ahora, qué lindo sería querer ganar el mundo y juntamente no perder mi vida. Mucho mejor, porque ese es un equilibrio. Entonces, hermano, cuídate. Cuídate, 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 cuida tu corazón. ¿Por qué no podríamos tener éxito en la vida y a la vez ser salvo? ¿Por qué parece que tener éxito es sinónimo de irse al infierno? ¿Por qué parece que tener éxito es sinónimo de ser mundano, no tener temor de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el testimonio que muchos hemos dado, no digo han dado, que muchos hemos dado, ¿cuál es? El desequilibrio. Me empieza a ir bien un poquito y ahora voy a probar todos los whisky que no probé en mi vida. Diga conmigo, desequilibrio. Pero distinto es que Dios te levante, te prospere, pero no pierdes la esencia.
no pierdes que eres hijo de Dios. ¿Cuántos van a ser esas personas que Dios los va a llevar lejos, pero siguen siendo servidores para el reino de los cielos? Jesucristo dijo que el que quiera ser grande, hágase servidor de todos. O sea que la opción de ser grande está. ¿Pero quieres ser grande o no quieres ser grande? ¿Quieres que tu empresa sea grande? ¿Quieres que tus hijos alcancen cosas grandes? Sea servidor. Abrace sin asco de alguien que no se bañó ese día. Aguántese el alca. Eso es amor. Hay una misionera, una pastora que se fue a misiones. Ella me dijo, Dios me ungió tanto con el ministerio de misiones que lo que más me ungió fue mi nariz. Porque esta mujer tiene un tema con los olores. Siempre ella, los olores terribles. Es como la pastora, los olores terribles. ¿Verdad? Pero ella, con el olor, pero cuando Dios la llamó a ser misionera, es como que cuando iba a abrazar a un indigente o a alguien que estaba defecado o allá fue a África, niños que no se bañan literalmente, ella al abrazarlo, ella lo dice, vive Dios que verdad, se lo digo delante de Dios, como que Dios, como que le ponía cuando uno está resfriado y no siente nada de olor, en ese rato que estaba con esa gente. ¿Sabe por qué Dios hacía eso? Para que no pierdas el amor por la gente. Así que pídale a Dios esa unción de la nariz y váyase a Francia. Dicen que allá son. Diga conmigo, desequilibrio. El último equilibrio que hay que tener en la vida. Primero era equilibrio en las decisiones. Segundo, equilibrio en tu tiempo para Dios. Y el tercero, equilibrio en tus finanzas. No se vaya de un extremo a otro. Hay gente que es extremadamente ahorrativa. Hay gente que es extremadamente dadiosa. Obviamente el dar va a ser mejor, pero también hay gente que tiene que tener un equilibrio en su vida. Si yo soy papá de familia, si yo tengo hijos, tengo una esposa, tengo hijos pequeños, debo entender este principio de tener un equilibrio en las finanzas. Pero mira lo que dice la Biblia. Quiero dar un ejemplo que me llamó mucho la atención. Mateo capítulo 23, verso 23. Termino con esto. Mateo 23, 23. Mira la reprensión que Cristo le hace a los fariseos, los escribas y fariseos. Le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cuál es la hipocresía de ellos? Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué cosas son lo más importantes? Léalo, vamos. La justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia. Vamos, una vez más, fuerte. ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Pero mira cómo termina Jesús diciendo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pregunta, ¿qué es lo más importante de la ley? 3 cosas: justicia, misericordia y la fe. Y Jesús dice, esto es importante hacer. Hacer justicia, hacer misericordia, hacer fe. El problema es que mucha gente se pone a hacer justicia, se pone a hacer misericordia, se pone a hacer fe, pero dejó de diezmar. Y Jesús dice, esto es importante hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Me está entendiendo o no? Entonces, aquí hay un desequilibrio financiero. Porque hay gente que dice, pastor, yo me comprometo, yo siento dar algo para la iglesia. Qué bueno, hermano, qué bueno. Pero ese mes no le trajo al Señor su diezmo. Y yo dice, pero ¿qué pasa? Lo reemplazó. A mí me pasó en Moneda, cuando estábamos en Moneda, teníamos habían 3 personas que me ayudaban con la radio. Tuvimos un programa de radio en la Radio Corporación. Una de estas personas fue, desde que llegó, fiel en su diezmo, en su ofrenda, fiel, nunca falló. Y un día yo dije, hermano, vamos a entrar a un programa de radio, un proyecto, sale tanto, ¿qué le parece si hacemos que haya unas familias que a lo mejor nos ayuden a sostener este programa? Porque
tiene una visión evangelística de poder predicar. Teníamos un desafío grande, pagar arriendo allá, entonces no podíamos sacar de la iglesia para sacar de la radio. Pagábamos más que acá, allá. ¿Se acuerdan o no? Pagábamos más. Entonces estábamos como muy acogotados. Y unas personas se nos acercaron: pastor, nosotros vamos a dar mensualmente para la radio. Ah, qué bueno, gracias hermana, Dios te bendiga. Pero durante todo ese año que estuvieron ofrendando para la radio, dejaron de hacer lo otro. Dejaron de hacer lo otro. Y un día yo le pregunto: hermana, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estáis? ¿Estáis complicada? ¿Por qué me pregunta eso? No, porque veo que dejaste de entregar tu diezmo a la iglesia, pero estás dando la ofrenda, que te lo agradezco. Sí, ahora, ojo, la ofrenda que daban para la radio, para la hermana, era más grande que el diezmo que daba. ¿Ok? Me dijo: sí, lo que pasa es que estoy dando la ofrenda, entonces lo reemplacé. Y yo le dije: ¿sabes qué? Prefiero que vuelvas a diezmar, aunque era menos en valor, y no des la ofrenda para la radio. Porque la promesa bíblica no es que Dios te va a abrir la ventana en los cielos por dar una ofrenda para la radio, sino que Él te va a bendecir por traer tu diezmo. Aunque sea inferior el monto de lo que dabas de la radio, prefiero 1000 veces que diezme, porque eso a ti te genera una comunión con Dios. Y Dios se encargará de la radio, nos ayudará de alguna manera. Y Dios nos ayudó. Pero pasa que sucede esto, que a veces sin querer, y me incluyo, sin querer hay hipocresía en nuestra vida. Mostramos algo que no somos. Entonces Jesús dice: hipócritas. ¿Cuál es la hipocresía de los fariseos? Ustedes diezman 3 cosas: diezman de la menta, diezman del eneldo y diezman del comino. Pero dejan lo más importante. Dejaron de lado 3 cosas: la justicia, la misericordia y la fe. Estas 3 cosas son necesarias hacerlas, pero no deje de hacer lo otro. Eso se llama equilibrio. Por eso Dios a veces no nos bendice, porque pareciera que estoy haciendo una buena obra, pero sigo teniendo un saco roto, porque no hago tratos con Dios que son a mi manera y no son conforme a como está escrito en su palabra. Debo tener un equilibrio en mi finanza. Con mis finanzas yo me muevo con justicia, con misericordia y con fe, pero no deje de hacer lo otro. Lo mismo con la gente que es full ahorrativa. Ahorran para sus proyectos, ahorran para su casa. ¿Es bueno ahorrar? Es bueno ahorrar. Pero el extremo es malo. Acá, una persona que siempre lo da todo para la iglesia, lo da todo para el reino, lo da todo, pero no le tiene leche a sus hijos, está endeudado con la luz en la casa, no ha pagado la cuota del auto. Yo prefiero que pague sus cosas. Porque la Biblia dice que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo, y que un abortivo es mejor que él. Diga conmigo: equilibrio. Entonces tú tienes que tener la fe de decir: yo tengo fe de que si Dios me está llamando a dar algo, lo voy a dar, pero no descuides tu familia, no descuides tus hijos, porque al final Dios es el que sostiene la obra, no es tu dinero. ¿Me está entendiendo? ¿Tenemos que ser generosos? Sí, pero Dios no te da una carga mayor de la que puedes llevar. Y la Biblia dice que nosotros damos según hayamos prosperado. Que no puede ser una carga para ti. Hay gente que me dice: pastor, tengo una carga, me gustaría dar más. No, es que hasta ahí es. Porque cuando ya se te vuelve una carga, ya no es de Dios. Es hasta ahí. Cada uno da como propuso en su corazón, y cada uno da como puede y según haya prosperado. Es hasta ahí. Porque hasta ahí tú puedes dar, pero Dios levanta que otro suple lo otro. Y así funciona el reino. Llevamos 7 años como iglesia y hasta aquí no nos ha faltado nada. Dios ha sido bueno, ha sido fiel, porque hemos tenido una enseñanza equilibrada en la economía. Yo no le puedo decir a usted: hermano, de todo, desembolse su billetera en el reino, porque Dios... No.
Tu esposa necesita zapatos. Digan amén las mujeres. Tu mujer necesita un chocolate a fin de mes. Vamos al revés. También los hombres necesitamos un sushi, una promo, un asado. Hay que ser equilibrado. Dios sabe que yo quiero ser generoso. Dios sabe. Ahora, hay cosas que no son negociables. Por ejemplo, cuando yo recibo, yo aparto mis diezmos para... Esas son de Dios. Aprenda a ser leal con Dios y Dios le va a suplir. Pero lo demás, administrelo de la manera más sabia. Si quiere comprar un terrenito, póngase de acuerdo con la vieja y diga: vieja, necesitamos juntar tanto mensual, ¿qué te parece? Hagamos esto. Y ajustas presupuesto. Pero no puede decir: no puedo juntar para esto porque es un proyecto familiar, no puedo porque estoy comprometido con el pastor, porque pucha, tengo que dar mensual. No. Yo preferiría decirte: ¿sabes qué? No lo des. Bendice a tu familia. Bendice tu casa. Pues la primera iglesia que nosotros pastoreamos es la esposa, es la casa. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Yo aprendí eso del Señor. Lo primero está Dios. Primero, Dios. Segundo, la familia. Tercero, el ministerio, el llamado, tus planes, tus sueños. La empresa no puede estar por sobre tu familia. La iglesia, no, mi iglesia no puede estar por sobre mis hijas. Imagínate, yo un día tenía una mercadería, la despensa de amor llena, y yo tomé todo y se lo di a una familia que necesitaba. Y el Señor en el camino me dijo: y tú no le has comprado ni leche a tus hijas. Dios me corrigió. Y me dijo: la primera iglesia que tú tienes no son ellos. Porque esta gente un día está, a lo mejor el día de mañana no van a estar. Pero tus hijas siempre van a estar. Tu esposa siempre va a estar. Espero. Hasta aquí yo sé que ella está. Yo debo amar a mi familia. Diga conmigo: equilibrio. Entonces, si usted va a ser como estos fariseos y escribas que dicen que son hipócritas, porque diezman y todo, pero se olvidaron de la justicia, se olvidaron de la misericordia y se olvidaron de la fe. Entonces, vuelve a estas tres cosas: vuelve a la justicia, vuelve a la misericordia y vuelve a la fe, pero sin dejar de hacer aquello. No deje de diezmar, no deje de ofrendar, pero que no se te vuelva una carga. Que Dios va a bendecir tus finanzas. Ama a tu familia, provéele a tus hijos, provee para tu casa. Y siempre que tú le proveas a tu familia, Dios está viendo eso y Dios te va a añadir para que tú bendigas a la obra del reino. Dios te va a bendecir para que ayudes al reino, pero provea a su familia, provea a sus hijos, provea a su esposa. Y esposas también provean a sus maridos. ¿Cuántos dicen amén? Dan un aplauso fuerte al Señor. Vamos, póngase de pie, por favor. Póneme nuevamente el versículo inicial, Álvaro. Quiero que te quiero dejar esto en tu corazón, hermano. Escuche, mire, escuche. No se desconcentre. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano. ¿Puedes colocar la NTV, que es un poquito más clara? Conviene asirse bien de esto. ¿Esa es la NTV o la NBI? ¿Puede ser la NTV? ¿Será la NTV? Esta. Mira, esta me encantó. Presta atención a estas instrucciones. Hermano, ¿prestaron atención a estas instrucciones, no? Presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Equilibrio. Equilibrio en tus decisiones. Tome decisiones en frío, no caliente, no enojado, no peleado. Eso es ser extremista. Equilibrio en tu tiempo. Si tienes tiempo para ir a jugar a la pelota,
Si tienes tiempo para ir al médico, si tienes tiempo para hacer trámite, también lo debes tener para la casa del Señor, porque hay tiempo para todo. Y número 3, equilibrio en tus finanzas. Si vas a tomar desafío financiero, tómalo sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de proveer la casa, sin dejar de entregar al Señor lo que es de Dios, sin dejar de hacerlo. Y Dios te va a ayudar, Dios te va a sostener.